Hola, ¿y cómo le va? Espero que muy bien y con nuevos bríos para escuchar lo que traemos hoy para usted. Mire, vamos a hablar de la relación que existe entre las alergias y la COVID-19. Tienen que ver una con la otra. Cuando el escurrimiento nasal es por alergia y cuando es por COVID-19. Bueno, de esto y más hablaremos hoy con el doctor Horacio del Olmo Telles, quien es alergólogo, inmunólogo y pediatra. Sea muy bienvenido a nuestro programa Descifrando el Coronavirus, doctor del Olmo. Encantado. Ya sabemos qué son las alergias, pero dígamelo usted. Las alergias, fíjate, Aiza, son afectaciones del sistema inmunológico, donde no actúa de forma adecuada y se sobreexpresa. Se hace una forma de reacción alérgica, se hace una reacción severa contra sustancias extrañas. Estas pueden ser ácaros que están en el polvo, pueden ser pólenes del ambiente, pueden ser sustancias químicas como medicamentos o alimentos. Cualquier cosa extraña puede reaccionar de forma exagerada y eso es una alergia. ¿Y cómo yo diferencio si tengo síntomas de COVID-19 o de alergia o ambos? Es una muy buena pregunta, Isa, porque justo en lo que estamos viendo ahorita en la pandemia ha sido un reto para todos los médicos el poder diferenciarlo. Porque muchos de los síntomas que tiene COVID-19, que son respiratorios, también son comunes al sistema alérgico. Entonces, lo que va a diferenciar principalmente son los síntomas, la presentación que se tiene, si tiene una periodicidad, si son crónicos, pero también si hay afectaciones como fiebre. La alergia no da fiebre. La alergia sí puede tener, igual que COVID, puede tener el escurrimiento nasal, los estornudos, la tos, que puede ser también complicado, pero cuando ya hay fiebre, ya estamos hablando de un proceso infeccioso. O dolor de cabeza fuerte, ¿no? Dolor de cabeza puede ser también una condicionante. Cuando hay rinosinusitis alérgica, puede haber este tipo de alteración. Pero no tan fuerte como los dolores de cabeza que dan cuando uno tiene COVID, ¿no? No, no tan fuerte. Y entonces el médico lo que tiene que hacer es una historia clínica completa, detallada, una exploración también dirigida y sobre todo le va a orientar más si el paciente tiene fiebre. Si tiene fiebre, hablaríamos más de un proceso infeccioso, ya sea bacteriano o viral. A inicios de enero a mí me dio la COVID-19 y justamente después que estuve negativa me empezó una alergia feroz. Fíjese cómo la defino, feroz. La picazón en los ojos, en la nariz, el estornudo, etcétera, etcétera, en mañanas y en las noches o cuando llegaba a un lugar que no era mi oficina o la casa, era impresionante y bastante molesto. Sí. Yo quiero saber si cuando uno tiene COVID, justamente después las alergias se multiplican o no tiene nada que ver esto que me pasó con la COVID. Tiene que ver con el sistema inmunológico. El sistema inmunológico puede baja su protección, baja su vigilancia, baja las defensas y entonces la alergia empieza a cobrar mucho mayor partido. También tiene un punto ahí a favor la estación del año. Las alergias se exacerban mucho en etapas importantes del año. ¿Cuáles, doctor? Muy importantes en la época de primavera, cuando viene toda la polinización, y otro grupo importante es al final del año, en las épocas de meses fríos como noviembre, diciembre, enero y febrero. También es un momento donde hay polinización de árboles grandes y también puede el paciente exacerbarse. Entonces, tal vez eso fue lo que ocurrió, que no tenga que ver con la COVID, pero sí con la polinización de árboles. A ver, doctor, ¿y una persona que es alérgica tiene más riesgo de ponerse grave cuando se contagia de la COVID-19? Es una pregunta muy interesante y justo le diste el clavo de lo que desde hace unos años los científicos en el tema de alergia están investigando. Porque justo era una pregunta importante, el decir, bueno, si el paciente alérgico, vamos a hablar del paciente asmático, Ajá, que crónicamente tiene síntomas respiratorios, que está inflamado crónicamente, la premisa era que ese paciente con COVID iba a complicarse más, obviamente porque también COVID tiene síntomas respiratorios muy severos, de inflamación muy severa. Y los resultados que se han tenido desde 2021 a la fecha en estudios serios que se han hecho en Wuhan, que se han hecho en Davos, Suiza, que se han hecho en Turquía, han dado información totalmente relevante y que va en contra de lo que se pensaba al principio. Se creía que el paciente alérgico iba a tener complicaciones al tener infección por COVID y no fue así.
Fíjate que en algún estudio que se hicieron con 140 pacientes en Wuhan que tenían COVID, hubo muy pocos casos de exacerbaciones por cuadros alérgicos o asmáticos. ¿Y esto a qué se debe? Lo interesante, y esto nos lo ha dado la evidencia científica que se ha estudiado en los últimos meses, es que el paciente alérgico, el paciente asmático, tiene disminución de los receptores para infecciones virales, incluyendo COVID. Ese es un punto que se encontró y entonces, por consecuencia, el paciente no se infectaba tan fácilmente con COVID-19. El otro es que el paciente alérgico o el paciente con rinitis alérgica, con asma, es un paciente que produce una gran cantidad de moco. Y el moco también favorece para que el virus no se pueda depositar en el epitelio respiratorio y no infecte al paciente. Otro motivo más. Entonces, a los alérgicos les ha ido bien. Tal vez por eso a mí me dio bastante leve, un cansancio de un día y hasta ahí las clases. En general lo que se ha visto es eso, que el paciente alérgico no se complica con COVID. Hay algunos reportes de casos donde sí ha habido exacerbaciones que han sido muy identificados, por ejemplo, en Francia y en Reino Unido, pero evidencia que hay en México, por ejemplo, y en otros países de América Latina, se ha visto una disminución y se ha visto que no se ha complicado tanto por el tema de COVID. ¿El asma es una alergia? 90% de los cuadros asmáticos son por alergias. ¿Los pacientes asmáticos no sufren más con la COVID-19? De lo que se ha estudiado en los últimos meses, no. Han tenido, sí, síntomas, se han complicado, pero se han tenido complicaciones como la población en general. No por el hecho de ser alérgicos o asmáticos, han tenido evoluciones complicadas. Usted decía que esto se debe a que las personas alérgicas y asmáticas tienen una disminución de los receptores de la COVID-19. ¿Esto cómo se traduce en el lenguaje que hablamos los que no somos médicos? Explíquenos más. Hay unos receptores muy específicos que son el blanco principal para que COVID entre en nuestro sistema respiratorio y que dé entrada a toda la infección. Se abrevia ACE2. Esto es un receptor de angiotensina y es un tipo 2. Este tipo de receptor es como una llave cerradura. Tiene que localizar el virus del COVID este tipo de receptor para que entonces se identifiquen estos receptores y se pueda internalizar, se pueda meter en el sistema, en la célula y puedan tener todo el ciclo viral y de replicación y todo lo que es de contagio. En el paciente asmático o alérgico se ha visto que estos receptores están en menor cantidad. Entonces, por eso no hay tanta predisposición de infección por el virus, porque no hay tantos receptores. No se puede pegar y no puede internalizarse en la célula y no puede contagiar a los pacientes. Incluso con Omicron, porque yo estuve invicta 2 años y llegó Omicron y ¡zas!, me contagié. Me pongo de ejemplo porque le está pasando a un montón de gente. A pesar de que han surgido variantes nuevas de SARS-CoV-2, como alfa, beta, gamma, delta y ahora la variante que está predominante que es Omicron y que tiene ya también sublinajes identificados como B1, B2 y B3, a pesar de eso no ha habido un incremento de complicaciones en el paciente alérgico al infectarse con COVID-19. Doctor, ¿y los síntomas? ¿Cuánto tiempo duran los síntomas de COVID-19 y los síntomas de las alergias que ya nos describió? Bueno, ahora los síntomas con la vacunación y con todos estos sistemas que hemos tenido, hemos visto que los síntomas duran entre unos 5 a 10 días. Pero el tema de las alergias es más crónico. Un paciente alérgico puede tener 15 días y seguir con síntomas, inclusive un mes y tener la tos y es ser de origen alérgico. El paciente alérgico tiene síntomas más arraigados, crónicos y de difícil control. Doctor, ¿cuáles son las fuentes de las alergias? Hay muchas sustancias que pueden desencadenar una alergia. Todo lo que sea extraño y que el organismo lo ataque de una forma exagerada puede ser una alergia. Entonces, dividimos a las alergias o a los antígenos, que son el nombre correcto de lo que nos causan las alergias, en, por ejemplo, los aeroalergenos, lo que respiramos. Tú mencionaste uno muy importante que es el polvo casero, el polvo doméstico. Ahí están insertados los ácaros. Y esto es una causa muy importante de alergias y sería prácticamente todo el año. Pero por espacios de tiempo, por estacionalidad, hay polinizaciones de plantas silvestres, de árboles, de pastos.
que también en el momento de que polinizan y vuelan, el paciente lo respira y le da síntomas a nivel nasal, a nivel ocular, a nivel respiratorio. Y serían otro tipo de aeroalergenos. Pero también puede haber alergias a medicamentos, puede haber alergias a alimentos. Y todo esto pues engloba todas las características de enfermedades que podemos representar como la alergia. Hay un usuario de la red @Telesur TV que nos pregunta, más bien que le pregunta a usted, doctor Del Olmo, los estornudos no son un síntoma de la COVID-19, pero sí de las alergias. ¿Esto podría hacer que una persona con alergia sea un foco grande de infección? Ahí difiere un poco porque el cuadro respiratorio también puede ser en COVID con estornudos y con síntomas nasales como una gripe común. El paciente puede empezar con escurrimiento nasal, con estornudos, congestión nasal, puede tener dolor de cabeza y puede tratarse de un cuadro de COVID-19. Entonces, el paciente alérgico no es como tal un reservorio de COVID, pero más bien se puede complicar si tiene una alergia exacerbada, que ahí sí la evidencia científica ha demostrado que el paciente que sí se puede complicar con COVID-19 siendo alérgico o asmático es el que no está controlado. El paciente que no toma medicamentos adecuados, el paciente que no está diagnosticado, el paciente que no tiene un buen tratamiento, ese sí se puede complicar por COVID-19. Si tienes alergias permanentes y te contagias de COVID-19, tienes riesgo de complicarte si no tienes un tratamiento. Exactamente. Quiere decir que cuando estás con COVID-19 y eres alérgico, tienes que mantener el tratamiento. ¿Las alergias complicadas pueden causar la muerte, doctor? Sí, una alergia complicada, una alergia no tratada, una alergia que además esté complicada con una infección viral, que tenga comorbilidades, que sea un paciente que tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el llamado EPOC, el paciente que sea diabético, que sea hipertenso, sí se puede complicar. Pero sobre todo el que no tiene buen tratamiento o buen diagnóstico. Yo conocí un caso de una persona que cuando empezó la COVID-19 tuvo mucha necesidad de limpiar su auto, su casa y todo, y mezcló cloro con otros líquidos para limpiar y terminó muy mal, terminó con 39 de fiebre, sintiéndose terriblemente, no se tenía en pie y hasta pensó que tenía la COVID. ¿Usted qué recomienda en estos casos? ¿Qué cuidados hay que tener? Porque sí le provocaron estos líquidos definitivamente una tremenda alergia. Eso le dijo el doctor. Sí, hay que tener cuidado y también ahora ha favorecido mucho el que el paciente alérgico no tenga tantas exacerbaciones porque estamos constantemente usando el cubrebocas, por ejemplo. Y eso disminuye mucho el riesgo de tener infecciones virales de cualquier índole, sobre todo las que hay de época invernal. Pero el otro es porque estamos sanitizando mucho más nuestros lugares de trabajo, nuestra habitación, nuestra casa, estamos limpiando más y eso disminuye mucho el polvo que pueda haber en algunos lugares como libreros, cortinas, como tapetes, y eso ayuda mucho y disminuye mucho el tema de las alergias. Entonces tiene que ser un cuidado, sí, de quitar el polvo, pero no extremo, no hay que usar cosas muy extremas, simplemente con que lo hagamos normalmente con los líquidos que hacemos es suficiente sin que tengamos que hacer algo tan exhaustivo o tan imperioso. Doctor, ¿y qué debe hacer un paciente alérgico con alergias recurrentes para vivir bien, para tener una vida con calidad? Le propongo que de esto nos hable cuando regresemos de una breve pausa. Regresamos, estamos conversando con el doctor Horacio Del Olmo Telles, quien es alergólogo, inmunólogo y pediatra. Doctor, antes de irnos a la pausa, hablábamos de qué debe hacer un paciente que es alérgico, muy alérgico, que tiene alergias la mayor parte del año, para tener una vida sana, pero sobre todo una vida con calidad. Fíjate que sí hay mucha oportunidad de que el paciente alérgico hoy por hoy tenga una calidad de vida prácticamente sin problemas. Y todo está en que el paciente que tiene estos síntomas recurrentes,
que tiene esta periodicidad de síntomas, sobre todo en épocas importantes como primavera, finales del año, que cada vez se está notando que tiene congestión nasal, los ojos llorosos, lagrimeo, estornudos, tos crónica, esto lo tiene que alertar a que se puede tratar de un proceso alérgico y tiene que acudir con un médico especialista, que es un alergólogo. El alergólogo le va a dar tratamientos especiales para disminuir los síntomas y para mejorar la calidad de vida. Pero para nosotros como alergólogos, la pauta y la punta de lanza para que el paciente esté de forma adecuada y tenga una calidad de vida excelente son las llamadas vacunas de la alergia. El término médico es la inmunoterapia y esto es el concepto de darle una vacuna al paciente en contra de la alergia que el paciente tenga. En función de eso, una vacuna específica, ¿es tomada la vacuna? Es tomada, aunque inició la inmunoterapia de forma inyectada, pero ya actualmente tenemos opciones de que sea sublingual o que sea tomada, y esto ha favorecido que el paciente tenga apego al tratamiento, que no sea un tratamiento totalmente largo, que sea un paciente que esté inyectándose y que sea doloroso. Entonces, esto favorece mucho, inclusive en etapa pediátrica. Nos ha llegado una pregunta de la red @Telesurenglish. Nos pregunta este televidente, esta persona, si alguna persona puede volverse alérgica después de contraer la COVID-19. Puede ser que los síntomas afloren más después de que tuvo una infección por COVID. Y sobre todo, si este paciente nota que después de que tuvo COVID queda permanente con síntomas nasales, oculares, respiratorios, inclusive digestivos, sí, por la cronicidad y por la permanencia hay que pensar que puede ser una alergia. Y seguramente esta infección viral detonó o exacerbó más los síntomas que hizo que afloraran más y que pudiéramos tener el diagnóstico. El estado inmunológico de una persona con alergias lo hace más propenso a contagiarse de la COVID-19. ¿Tienen evidencias ustedes? Sí, hay cierta predisposición en general en el paciente alérgico a infecciones, sobre todo de tipo virales. El paciente alérgico tiene que tener mucho cuidado porque una infección viral simple puede exacerbar su condición de alergia. Y esto es por la cuestión que hay de inflamación crónica. La inflamación crónica predispone a infecciones de repetición. ¿Podemos evaluar cómo está nuestro sistema inmunológico a través de alguna prueba? Eso es algo muy frecuente que me preguntan en el consultorio, porque todos queremos tener un sistema inmunológico fortalecido y tener la clave de cómo diagnosticarlo y cómo tenerlo así. Sí hay forma, hay pruebas simples donde podemos observar esto, y la más común es la biometría hemática. La biometría hemática, como tú sabes, nos representa la fórmula roja de la sangre, donde están los eritrocitos, las plaquetas, y algo muy importante es la fórmula blanca. Aquí vienen los soldados del organismo, los glóbulos blancos, donde están representados los linfocitos, los leucocitos, los monocitos, macrófagos, neutrófilos. Cada uno tiene una función importante en la defensa. Mediante este estudio básico podemos darnos una orientación de cómo está el sistema inmunológico del paciente, y lo podemos complementar con la medición de inmunoglobulinas o las llamadas anticuerpos. Tenemos identificados la inmunoglobulina A, que es la que transmite la madre cuando da el pecho, la inmunoglobulina M, que se eleva cuando hay una infección de forma aguda, la IgG, que es la que hace los anticuerpos de memoria, y la IgE, que es el anticuerpo de la alergia. Tenemos un estudio donde se pueden medir estos anticuerpos y complementa la información que tenemos con la biometría hemática. ¿Cuánto sufre el cuerpo de una persona cuando tiene alergias? Puede sufrir de una forma extrema. Hay grados de representatividad de la alergia donde puede ser a lo mejor una simple roncha por un piquete de mosco. Y esa roncha puede hacerse una zona muy inflamada, muy grande, muy roja, muy caliente y con mucha comezón. Hasta una reacción, la más severa en la alergia, que se llama choque anafiláctico. La anafilaxia. Eso pasa, por ejemplo, cuando la gente no toleran las vacunas contra la COVID-19. Cuando hay una alergia hacia alguna sustancia en especial, que puede ser una vacuna, que puede ser un medicamento, inclusive un alimento. Y si el paciente no tiene ese cuidado de tratarse y continúa exponiéndose a este tipo de antígeno o alergeno, puede desencadenar... O comida, ¿no? O comida, puede desencadenar una reacción muy severa. Doctor, las alergias
cuándo surgen, cuando uno es niño o ya de mayor, y si es igual, se comportan de la misma manera cuando uno es niño o cuando uno es adulto. Fíjate, Aiza, que este concepto ha cambiado un poco porque al principio se creía que las alergias que iniciaban en la época pediátrica se quitaban en la época de adolescente o de adulto. Surgió un concepto nuevo en alergia que se llama marcha atópica o marcha alérgica, que nos indica que el paciente inicia con las alergias desde los primeros días de vida. Y una manifestación de ello puede ser el problema en la piel, la llamada dermatitis atópica en los recién nacidos o en los menores de 1 año. Pero también puede haber alergia a la proteína de leche de la vaca desde que el niño inicia con la toma de la leche. Y lo que dice este concepto de marcha atópica es que el paciente que inició con este concepto de problema alérgico en la piel va creciendo y la alergia va creciendo con él. De forma tal que después de que tenga dermatitis viene a los 3 años la rinitis, el problema en la nariz. Después, a la época de los 6 años o etapa escolar, debuta con su primer cuadro de asma. Y así continúa y continúa con las exacerbaciones. Entonces, no hay una edad específica para la alergia. Se puede presentar desde el nacimiento. Inclusive, aunque no es común, hay pacientes que debutan ya en etapa de adulto joven o adulto mayor con alguna alergia. No hay una edad para debutar con alergia, pero ¿sí hay alguna forma de prevenir las alergias? Sí hay una forma de prevenirla. En este concepto de la marcha atópica se vio que había factores que podían predisponerla y que podían aumentarla en su representación o en sus síntomas. Y uno de ellos muy importante es la lactancia materna. La lactancia materna por un tiempo importante, inclusive por 2 años, puede ser un tema protector para que se desarrollen las alergias. El hecho de que el niño esté ambientado o que esté expuesto a diferentes antígenos de forma temprana, también eso le da una oportunidad de crear defensas y evitar que tenga alergias. El uso de algunos antibióticos de forma indiscriminada también puede predisponer a las alergias. Entonces, son algunos factores que en ocasiones se llevan a cabo y que pudieran llevar a que detonen en una alergia mucho más común. Interesantísimo esto, doctor. Nos están preguntando sobre las vacunas de la COVID-19. ¿Estas vacunas que han sido probadas de emergencia pueden causar alergias? Sí, Aiza, realmente cualquier sustancia extraña, cualquier medicamento, no exclusivamente las vacunas de COVID-19, pueden causar algún tipo de alergia. Lo que se ha visto y lo que se ha representado más en reacciones alérgicas en las vacunas de COVID son componentes que son diluyentes o coadyuvantes a estas vacunas. Como el timerosal. Como el timerosal, como los polisorbatos, el polietilenglicol, son los que han desencadenado reacciones mucho más severas en cuestión de alergias. Incluso pueden causar rash o choque anafiláctico, ¿no? Sí, sobre todo en el paciente que ya tuvo experiencia previa con vacunas que contienen estos componentes y que tuvo reacciones con esas vacunas, puede tener también, sobre todo en las vacunas que tienen RNA, como las de Pfizer, tiene polietilenglicol. Ese paciente que si ya tiene identificado que hizo reacciones previas con ese componente, tiene que tener cuidado con esa vacuna de Pfizer. ¿Y en ese caso qué se hace? ¿Se toma un antihistamínico para vacunarse? Lo recomendable es que busque otra vacuna que no contenga ese componente. También se ha descrito en la literatura que se dé la vacuna en dosis crecientes, es decir, poca cantidad, luego otra cantidad, poco a poco, hasta que complete la dosis de la vacuna. Pero lo ideal es que cambie de vacuna que no contenga ese componente. ¿Cualquier paciente con alergias puede aplicarse la vacuna contra la COVID-19? ¿Cómo sabe que no debe? ¿Cómo sabe que es alérgico a ese componente? Fíjate que eso también es un tema muy, muy relevante, porque el paciente alérgico, ahora que surgieron las vacunas contra COVID, tenía miedo de vacunarse. Hay pacientes que han tenido reacciones muy severas con medicamentos o con alimentos y que tenían el temor de que al iniciar con la vacunación y las diferentes aplicaciones tuvieran alguna reacción severa. La información importante y lo que tiene que permear con la población es que no hay ninguna contraindicación. Aún siendo el paciente alérgico y haber tenido reacciones muy severas previas, choques anafilácticos, reacciones muy severas hacia las alergias, puede vacunarse sin ningún problema.
Doctor, ya pasamos el tema, pero nos llega una pregunta de @descifracovid que me parece muy interesante y dice así: ¿existe algún estudio clínico, algún estudio de sangre para determinar si el paciente alérgico puede complicarse al tener la COVID-19? Sí, Aisa, sí hay alguna forma de poderlo saber. Se llaman predictores negativos o factores pronósticos de complicaciones de la enfermedad con COVID. Y se ha visto que el paciente alérgico tiene una alta cantidad de eosinófilos. Esto se llama en términos médicos eosinofilia. Si el paciente alérgico al inicio de COVID-19 le toman una biometría hemática y sale con niveles altos de eosinófilos, ese paciente tiene buen pronóstico. Porque el eosinófilo, que es un glóbulo blanco, es un soldado, tiene una capacidad especial de combatir contra infecciones virales. Importantísimo. Entonces puede ser una muy buena estrategia el tener este tipo de resultados de laboratorio. Se nos acaba el tiempo, pero nos llega otra pregunta de @descifracovid y dice así: ¿cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico para evitar contagio o enfrentar mejor la enfermedad de la COVID-19? El sistema inmunológico se alimenta de muchísimos componentes. Unos muy básicos y que están al alcance de todos en cualquier momento y para cualquier enfermedad de índole inmunológica es el comer bien, alimentarse bien, el dormir bien, el no estresarse, el tener un estado de salud adecuado a nivel emocional, el ser feliz. Y en el tema de medicamentos que pueden apoyar al sistema inmunológico hablamos de los inmunoestimulantes o los inmunomoduladores. Se ha hablado mucho de vitaminas, se ha hablado mucho de algunos componentes que se están dando para este fin. Sí hay algún efecto, pero el efecto puede ser un efecto muy leve. Lo que se utiliza mucho más y es más específico son los inmunoestimulantes. Excelente recomendación, doctor. Voy a tomar nota de todo lo que usted nos ha dicho. Gracias por estar con nosotros en Descifrando el Coronavirus y gracias también a usted. Ya lo escuchó, las infecciones virales y las alergias se diferencian muy poco. Por eso lo recomendable es que cuando usted presente algún síntoma, acuda al doctor. Cuídese mucho y ámese más. Nos vemos en 7 días. Y recuerde, escríbanos a las cuentas de @telesurtv y @descifracovid. Hasta la próxima.